Hebreos capítulo 12, por favor, vamos a leer del versículo 12 al 17. Hebreos 12, versículo 12 al 17. Vamos a hablar acerca del poder del Señor y debemos aceptar ese poder en nuestras vidas. Necesitamos el poder del Señor, indudablemente. Pero leamos, por favor, el texto. Hebreos 12, del 12 al 17, considerando el tema, debemos aceptar el poder del Señor. Dice el autor aquí, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El poder del Señor, hermanos, es necesario en nuestras vidas si Él tiene poder. Creemos en el poder de Dios. El poder de Dios es indudable. Una de las cosas más grandes que hemos experimentado es nuestra salvación. Y nuestra salvación requiere el poder de Dios. La Biblia dice que tú y yo somos guardados por el poder de Dios. Por el amor de Dios, por su gracia y misericordia, nosotros tenemos vida eterna. Y lo primero que quiero que noten conmigo aquí en el texto, hermanos, es de que el Señor puede fortalecernos. Nosotros somos seres humanos y somos débiles, somos frágiles. Nosotros nos hemos dado cuenta ya de ello. Hemos pasado por pruebas, por situaciones difíciles, enfermedades que han llevado a un cuerpo fuerte y sano a desbaratarse, algunas veces por completo. Y la Biblia dice aquí, por lo cual. La palabra por lo cual, hermanos, nos recuerda lo que el autor nos ha venido diciendo. Debemos correr la carrera con paciencia. Por lo cual, o sea, esta carrera que tenemos que correr en la vida, tenemos que correrla con paciencia. La palabra paciencia, si ustedes recuerdan, es la palabra perseverar, aguantar. El cristianismo implica aguantar. Van a venir cosas difíciles. La vida, hermanos, no es fácil. Y lo que necesitamos, en primer lugar, es entender nuestra fragilidad. Aquí dice claramente, levantad. En otras palabras, como dice la ley de las Américas, fortalecer las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas. Cuando pensamos en manos caídas, rodillas paralizadas, estamos hablando de que nuestras fuerzas se van. Literalmente se nos van las fuerzas. ¿Se han dado cuenta que las fuerzas empiezan a menguar poco a poco? Especialmente cuando ya cruzas los 60, literalmente las manos se te caen. Las rodillas literalmente ya no te levantan como antes. ¿No les ha pasado, hermanos? Los que están jóvenes no tienen nada que preocuparse ahorita, pero eventualmente van a llegar ahí. Estás en el baño y te agachas, y ya que estás agachado, piensas en 10 cosas que tienes que hacer mientras estás agachado antes de levantarte. ¿Por qué no quieres agacharte 10 veces? ¿Acaso no es verdad? En la casa mi esposa me dejó el cajón de hasta abajo. La pregunta es, ¿por qué no me dejó el de arriba? Ahora yo entiendo. Es difícil agacharse, pero cuando yo me agacho hasta el cajón de abajo, donde están todas mis cosas, créeme, lo pienso en 15 cosas que tengo que hacer antes de levantarme. Y no me siento muy viejo, ni estoy súper viejo, pero las rodillas flaquean. ¿Acaso no es cierto, hermanos? Sí.
trabajaba yo de mesero, hace tiempo atrás, cuando era joven, y un día se me cayó la mano. Y no así, así. Quiero aclarar. ¿Por qué? Porque como mesero tenía que recoger los platos y siempre los ponía en esta mano. 6, 7, 8 platos. Con una mano y los sostenía. Ahora, a través del tiempo, imagínense, pasaron los años y yo haciendo siempre ese ejercicio, una mano cargando 10 platos pesados. Eventualmente ponía 6 y tenía que poner mi mano acá abajo, porque se me caía el codo literalmente. O sea, empezó a debilitarse. Y ustedes que han trabajado en empleos donde tienen que hacer algo constantemente, un movimiento constante siempre, ¿acaso no es verdad que eventualmente ese movimiento constante empieza a debilitarte y causa que te enfermes? Y es el proceso de la vida, hermanos. No importa qué hagamos, las fuerzas se nos van a ir. Y aún más cuando estamos pasando por problemas. Cuando estamos pasando por problemas, hermanos, las manos se te debilitan. Y me hace pensar el hecho de que las manos te sirven para trabajar. ¿Acaso no, hermano, hermana? Son necesarias las manos porque te ayudan a trabajar, a mantenerte industrioso, a laborar. Y parece ser, hermanos, que en la vida cuando estamos pasando por problemas y dificultades, como que ya no quieres hacer nada. Las manos se te empiezan a debilitar, te empiezas a desanimar, te empiezas a cansar. Y la situación en tu matrimonio, con tus hijos, o en el trabajo, en la sociedad, cualquier problema que sea, que tiene que ver con personas, y tienes que estar luchando y luchando, parece ser que en algún momento te empiezas a rendir. Y ya no quieres hacer nada. Empiezas a colgar las manos. ¿Alguna vez han visto a una persona caminando así? Con las manos colgadas. Hay un homeless que camina aquí en la ciudad, no sé si lo han visto, que viene siempre vestido de Target. Trae un montón de bolsas de la Target. Va empujando su carrito. Yo creo que le gusta el símbolo de la Target porque un día lo vas a ver. Le voy a sacar una foto para enseñártelo un día. Pero lo interesante de ese homeless, de ese vagabundo, es de que siempre va así. Viene empujando el carrito y siempre va así. Y yo pensé que estaba encorvado o que tenía algún problema con la cintura, ¿no? Pero otro día lo vi a parar el camión así. O sea que quiere decir, y se pone una bolsa de la Target encima. Y me sorprendió un día porque estaba haciendo un calor increíble. Y él traía una bolsa, no traía camisa, traía una bolsa de la Target, de plástico, con el símbolo de la Target. Yo creo que le gusta. Un día le voy a regalar una playera a la Target, para que no tenga que hacer eso. Pero su carrito, que es de la Target también, tiene un montón de bolsas de la Target con cosas adentro. ¿Quién sabe qué traer ahí? Pero lo vi así bien recargado para el camión. Entonces me di cuenta que él realmente no está necesariamente encorvado. Por lo menos asumo eso al verlo así. Pero siempre va así empujando y va agachado y va empujándose. Como que ya está cansado de la vida. Hay algo en él que lo llevó a colgarse, a encorvarse, trae un peso y me gustaría saber cuál es el peso que él trae. ¿Qué es lo que lo llevó a enloquecerse, a desconectarse del mundo en el cual vive? Y sin embargo, hermanos, ustedes y yo, quizás nunca vamos a estar empujando un carrito así, pero ¿acaso no nos sentimos a veces como que somos esos homeless que van empujando algo? Y llega el momento que quieres desconectarte de lo que está pasando, porque no quieres enfrentar más la situación. Él no quiere entender, ella no quiere entender, ellos no quieren entender, no quieren cooperar para que seamos felices, para que estemos en paz. Y la Biblia dice aquí, por lo cual, siendo que tenemos que aguantar en esta vida y correr con perseverancia, levántate, fortalécete, dice aquí, levantad esas manos caídas y las rodillas paralizadas. Yo sé que ya no quieres caminar y las rodillas como que ya no quieren responder y ya no quieres ir a la iglesia y ya no quieres ir a la Biblia y ya no quieres orar y ya no quieres hablar más con él, ya no quieres hablar más con ella, ya no quieres hacer nada, no quieres moverte donde te encuentras, quieres mantenerte ahí, estático. Pero el Señor dice, necesitas fortalecerte. La pregunta que tenemos es, ¿pero cómo me puedo fortalecer? Porque aquí dice, fortalécete, levántate.
Eso es levantarse, es crear algo que no está siendo edificado. Y me hace recordar, hermanos, a Pablo cuando le estaba pasando algo físicamente y oró al Señor 3 veces. Señor, si es posible, quita esto de mí. 3 veces y el Señor le respondió. Y el Señor le dijo, mira Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces, cuando Pablo escucha eso, mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, cuando tú estás débil, cuando tus manos están caídas, cuando tus pies están paralizados, cuando estás en ese punto donde ya no quieres hacer nada, estás a punto de entrar en una depresión gigante porque estás completamente acabado y no hay nada en tus manos y en tu poder que puedas hacer, Dios dice, mira, ahí es un momento bueno porque entonces yo puedo hacer algo por ti que tú no puedes hacer por ti. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Si la cosa es así, si cuando estoy desarmado, cuando estoy acabado, cuando no puedo hacer nada por mí mismo y no puedo superar esta crisis, si cuando eso está pasando el Señor me va a mostrar su poder, dijo Pablo, pues que así sea. Si yo quiero gloriarme de algo, dijo él, si quiero buscar algo que sea glorioso es esto, ser débil, ser frágil, estar en una crisis para poder ver el poder de Dios en mi vida. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio de que Dios, en momentos de crisis, cuando estás acabado, acabada, ha llegado con todo su poder y te ha levantado? Y te ha llevado tramos grandes, que volteas y dices, ¿cómo es posible que pude cruzar todo eso? Si en esos momentos me sentí acabado. ¿Sabes qué fue, hermano, hermana? Es el poder de Dios. Y por eso es que debemos dar gracias cuando estamos acabados, cuando estamos completamente derrotados, porque entonces ahí es cuando vamos a ver el poder de Dios. Y Pablo dijo, eso está en 2 Corintios 12. Pablo dijo, si así es la cosa, yo quiero disfrutar esos momentos de debilidad porque ahí es cuando el poder de Cristo viene sobre mí. Y dijo en el versículo 10 de 2 Corintios 12, este famoso versículo que hemos todos leído. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en los problemas y dificultades, en afrentas, cuando tengo que estar luchando, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, cuando estoy en debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, entonces soy fuerte. Y no porque él era fuerte, sino porque Dios lo fortalecía, hermanos, y Dios le daba el poder para seguir adelante. Ahora, ¿cómo es que esto funciona, hermanos? Pablo descubrió que en su debilidad él podía experimentar el poder de Dios. ¿Cómo funciona esto? Quiero llevarlos a Lucas 13, por favor, si gustan acompañarme. Es importante que leamos esto, porque hay una palabra allí que nos muestra la idea de levantarnos, de fortalecernos. Porque la pregunta es, ¿cómo yo puedo fortalecerme cuando estoy en problemas, dificultades, necesidades, aflicciones, en luchas? Lucas 13, por favor, es la historia de una mujer. Y tratemos de imaginarnos esta escena, hermanos, porque es una escena dolorosa para ella, pero gloriosa en lo que pudo experimentar cuando se encontró con Jesús. En el versículo 11 de Lucas 13 dice, y había allí una mujer. Cuando pensamos en la mujer, hermanos, pensamos siempre en alguien que no tiene tantas fuerzas como el hombre. El hombre físicamente es más fuerte que la mujer. ¿Estamos de acuerdo, verdad que sí, hermanos? Y no hay nada malo en ello. Así Dios creó al hombre y a la mujer. Y el hombre fue creado para proteger a la mujer, lo cual es bueno. Y la mujer fue creada para embellecer al hombre, lo cual es maravilloso. Pero esta mujer, hermanos, dice, desde hace 18 años. ¿Cuántos años, familia? 18.
18 años. Tenía espíritu de enfermedad. ¿Y cómo andaba, hermanos? Encorvada. Imagínensela, estaba así. Imagínate caminar 18 años así. ¿Alguna vez han intentado caminar por lo menos una hora así? Si no, tratemos de vivir esa experiencia. Salgamos un día a la calle y caminen una hora así. Ay, Dios mío, ¿te imaginas? 18 años así, hermanos. Encorvada. El otro día iba manejando y vi a una persona que iba así. Ahí por la MacArthur, y iba así caminando, iba cruzando la calle. Y lo interesante es que cuando iba cruzando la calle, pues iba viendo para arriba, así, por el semáforo. Y dije, wow, ¿por qué no se compra un scooter? ¿Verdad? Sería más suave, ¿no? Para poder, o sea, yo estoy pensando por ella, ¿no? Pero bueno, sus razones tendrá, pero el problema es que imagínate caminar así y luego ir cruzando. Qué difícil vida, ¿no creen? 18 años así. 18 años. No uno, hermano, no dos, no tres, 18 años. Yo no sé cuánto tiempo nosotros en algún momento vamos a pasar años en un problema. Es probable que aquí haya alguien que ya lleva un año con un problema y está diciendo, ay, siento que me muero. Mira, no te vas a morir. ¿Verdad que no te vas a morir? No. Pero siempre decimos eso, ¿no? Ay, siento que me muero, me voy a morir. No te vas a morir, aguanta. Pero ella tenía 18 años así. 18 años. 18 años. Y nota lo que dice el versículo 11. Andaba encorvada, dice, y en ninguna manera, escucha esto, y en ninguna manera, no había manera, no era posible de que ella se pudiera enderezar. Y a veces así nos sentimos, hermanos. No caminamos literalmente así, no andamos viendo el semáforo así para cruzar, pero ¿a poco no nos sentimos así a veces? Como Atlas, ¿no? Cargando el mundo en nuestros hombros. Ya no sabemos si poner este pie o si poner el otro. Y ahí vamos, cargando el problema, cargando la situación. Y no hay manera, le hemos buscado aquí, le hemos buscado allá, ya fuimos a hablar con el pastor, ya hablamos con el otro pastor, ya fuimos a la otra iglesia, ya hicimos Google y no podemos. ¿Verdad que sí? ¿No se han encontrado así, hermanos? Y no hay manera y dices, ¿cómo es posible? Ahora escucha esto. Dice el versículo 12, cuando Jesús la vio, ¿quién la vio, hermanos? Jesús. Hermanos, nuestro Dios tiene ojos y puede ver. Tenemos al mejor Dios del mundo, hermanos. Hay tantos dioses en la tierra. ¿Acaso no creen ustedes que sea posible que ella haya consultado a otros dioses también? ¿Acaso no siempre hay una persona que te dice, mira, si tú haces esto, si te tomas aquello, si vas a hacer esta manda, si te echas agua bendita, si tomas acá, te tomas allá, vas con este brujo, vas con la bruja, te leen las cartas, ve con el pastor Gerson, te dan miles de ideas, ¿no? Tratando de ¿qué? De ayudarte. Pero solo hay una persona que te puede ayudar, hermano. Jesús dijo claramente, si estás cansado y estás trabajado, ¿qué tienes que hacer? Ven a mí. La pregunta, ¿cómo puedo yo fortalecerme? La respuesta es, ven a Jesús. Ahora, Él te está viendo, hermano. Él no va a empezar a poner atención en tu vida cuando le empieces a llamar. No es de que, tengo que orar para que el Señor ponga sus ojos en mí. No. El Señor ya tiene sus ojos en ti. La pregunta es, si tú tienes tus ojos sobre Él. Él no quita sus ojos de ti, hermano, hermana. ¿Acaso no es verdad eso? Que el Señor nos cuida, el Señor pone atención en lo que estamos haciendo. Eres su hijo, eres su hija. No hay razón para que Él no te esté mirando. No hay razón para que Él no esté viendo lo que está pasando en tu vida. Eres su hijo, eres su hija. Y dice la Biblia aquí que cuando Jesús la vio, ¿qué es lo que hizo, hermanos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? La llamó. ¿Acaso no es verdad que cuando estamos pasando por problemas y situaciones, el Señor te está llamando? Y te está llamando. ¿Y qué estamos haciendo? Espérate tantito, yo puedo. Espérate, I got it.
¿No es cierto? Y estamos escuchando la voz de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos escuchado predicaciones sobre la oración? ¿Cuántas veces, hermanos? Miles de veces. ¿Y qué es lo último que hacemos? Orar. Y el Señor le está viendo y el Señor la llamó. ¿Qué hubiera pasado si la mujer no hubiera respondido al llamado? Se hubiera perdido la bendición. Iba a seguir caminando así otros 18 años, hermanos, hasta que la muerte la separe de esa situación. ¿Cuántas personas en el mundo, aún dentro del cristianismo, hermanos, no están pasando por circunstancias solamente por testarudos? Por no rendirse, por no humillarse delante del Señor, hermanos. Otro día estaba viendo, ¿han visto esos trampolines que algunos hermanos tienen en sus casas ya todos rotos porque no que la usaron? Más que una o dos veces. ¿Han visto esos trampolines? Ahora, ¿cuál es el éxito de esos trampolines? ¿Cómo puedes llegar más alto en ese trampolín? ¿Brincando así? ¿O brincando más fuerte? Brincando fuerte, ¿no es cierto? Pero ahora, la clave de eso es que te hundas lo más profundo para poder ser catapultado más alto. ¿Acaso no es verdad eso, hermanos? Entre más te hundas, más alto vas a llegar. Y esa es la clave. Esa es la clave. Pablo dijo, cuando estoy en lo más profundo de mi asunto, cuando estoy completamente acabado, cuando siento que ya estoy muriéndome y enterrado, entonces viene el Señor y me catapulta, me da fuerzas, me hace llegar alto. Y la Biblia dice, el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta, ¿qué va a pasar? Dios le va a quitar el trampolín cuando venga de bajada. ¿Verdad que sí? Un día me subieron esos trampolines, con los chicos estaba jugando y de repente uno de ellos se le acabó el trampolín. What happened? Se cayó el chico, ¿verdad? Se le movió el tapete. Hermanos, nosotros necesitamos entender algo y es que Jesús la miró, Jesús la llamó y ella tuvo que responder. Y aquí es cuando tú y yo vamos a tener que entender algo. Es importante responder a la voz del Señor y el Señor te está diciendo a ti y a mí, si estás cansado, si estás trabajado, si tus manos ya están acabadas, si no puedes hacer más, si tus rodillas se han paralizado y no puedes moverte más, necesitas venir a mí. No a la semilla, no al pastor Gerson, no al hermano Spiri, no a la hermana Arcelia, olvídate de todos ellos. Tengo que ir a clase de consejería. No. Métete a tu closet y cierra la puerta. Y cuando empiezas a buscar a tu Padre que está en secreto, Él te va a recompensar en público. Él te va a catapultar. Cuando tú estás metido en lo más profundo de tu privacidad con Dios, entonces el Señor te va a lanzar como un rocket. Pregunta, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Y por qué no lo hacemos, hermanos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no respondemos al llamado? ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? ¿Por qué solo lo consideramos? Porque somos testarudos. Y que Dios nos ayude, hermanos. ¿Verdad que sí? Mira lo que Jesús va a hacer si respondemos al llamado. Mujer, ¿qué le dice el Señor Jesús? Eres libre. ¿Eres libre de qué? De tu enfermedad. Hermano, cuando Dios habla, cosas pasan. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Verdad que sí? Y todas las promesas que encuentras en la Biblia, hermano, que están escritas aquí en la Biblia, son para ti, han sido declaradas por Dios, por lo tanto son válidas en tu vida y puedes poner tu dinero en todo eso, hermano. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean ¿qué? Conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios.
Y la paz de Dios va a gobernar tu corazón. Paz quiere decir que no hay ansiedad, que no hay afán, que no hay preocupación. Pero no puedes tener paz si no dejas de afanarte. Y saben, estaba leyendo un artículo que escribieron en un website cristiano y estaban hablando acerca del app YouVersion. ¿Cuántos tienen ese app YouVersion? ¿Lo tienen? ¿Sí lo tienen? No se hagan, sé que lo tienen. Es el que usan para leer la Biblia. YouVersion es una Biblia rojita. Todos lo tienen. ¿Saben cuántas personas han bajado ese app? 400 millones de personas. Es el reporte que están dando en el 2019. Y este año se añadieron 50 millones más. Casi ya es medio billón de personas. ¿Y saben qué fue? ¿Quiénes fueron los que más bajaron ese app este año 2019? ¿Saben quiénes fueron los que más bajaron ese app este año? Los países que están pasando por persecución y muerte a causa de su cristianismo. O sea, a Dios es la gloria por eso, hermanos. Y ese app, esa aplicación, la diseñó una iglesia. Imagínense, ya casi va a llegar a 500 millones de personas. Pero ahora, lo interesante de ese artículo es que estaban diciendo en ese artículo cuál fue el versículo favorito de la gente este año. ¿Cuál fue el versículo que más vieron a través de ese app? ¿Saben cuál es? Lo que acabo de citarles. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, súplica, ruego con acción de gracias. Ese versículo fue el más leído este año. Me pregunto cuándo va a ser el próximo año. Pero lo interesante de ese versículo, yo me puse a pensar, ¿qué parte del versículo atrajo más a las personas? Porque ese fue el versículo más leído, pero ese versículo tiene mucho, hermanos. ¿Qué es la parte que más le llamó la atención a la gente? Y obviamente yo no puedo contestar eso, el artículo no puede contestar eso porque tendríamos que entrevistar a todas las personas. Son un montón. Pero me entrevisté a mí mismo. Y me dije, Gerson, ¿qué te llama la atención de este versículo? Y me respondí, la parte que dice no estés afanoso. Y entonces me dije a mí mismo, sí, esa es la parte. ¿Por qué? Porque la palabra afán es algo que muchas veces hago. Y mientras estaba compartiendo conmigo mismo, me hice una pregunta. ¿Dónde más vemos la palabra afán? ¿Y saben dónde la vemos? En la historia de Marta y María. ¿Se acuerdan de Marta y María, las dos hermanas? Jesús llega a la casa. Imagínense, llega a la casa. Y la Marta, cuando vio que era el Señor, ¡ay, María, 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 ahí viene el Señor! Y la otra, ¡ay, qué bueno! Y la otra se lanza a la sala y empieza a arreglar los colchones y toda la cosa acá. Le puso a lo mejor un café al Señor ahí. Y la otra se va para la cocina, ¿no? ¿Se acuerdan de esa escena? Y la Marta le dice, María, ven acá, ayúdame con las tortillas, caliéntale aquí, caliéntale allá. Y la otra, no, espérate. Y la María va y recibe al Señor y lo pasa y está ahí. Y ustedes saben, mis quejitas, ¿no? Mis quejitas empiezan. Ay, Señor, la Marta, imagínate a la Marta, sale con el babero, ahí limpiándose las manos con el babero, y le dice, oye, regaña aquí a esta. Señor Jesús, mira, en lugar de que me esté ayudando acá para las cosas, ya se vino a sentar aquí. Y entonces Jesús le dice, Marta, Marta, 2 veces, Martita, Martita. Le dice, afanada y turbada. Hubiera sido mejor que dijera, afanada y atarantada. Pero le dijo turbada. Dice, afanada y turbada. Afanada es la misma palabra que Pablo usó en Filipenses. Por nada estéis afanosos. Ahora, mientras yo estaba considerando eso, me hice una pregunta y dije, ya ven que ustedes que el nombre de la Biblia, en las Biblias significa algo, ¿no? Como Isaac, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa Isaac? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe?
risa. Entonces, me pregunté, ¿qué significará el nombre de Marta? Y fui a la fuente de toda sabiduría, Google. ¿Salió ahí? Y lo interesante, hermanos, es que Marta significa amargada. Ándale, dije, gloria a Dios. O sea, imagínate la escena. Jesús le dice, amargada, amargada. Siempre afanada y atarantada. O no, atribulada. Y dije, what? Me quedé, wow, Señor, perdóname. Perdóname. Porque yo soy ese amargado. Porque me vino otra pregunta y dije, ¿qué significa la palabra amargado? So, fui una vez más a la fuente de toda sabiduría, amargado. ¿Y saben qué significa amargado? Una persona que está enojada porque es un fracasado. Porque no ha alcanzado sus expectativas. Y luego lo interesante es que Jesús le dice, mira, amargada, amargada, estás afanada y atribulada porque estás en tantas cosas. Y después aplaude a María porque le dice, y ella solamente está en una cosa. ¿Y qué estaba haciendo María, hermanos? Estaba a los pies ¿de quién? De Jesús. ¿Cómo puedo deshacerme yo del afán, del estar amargado, frustrado por mis fracasos y mi falta de éxito en la vida? Porque tengo unas expectativas X. ¿Saben cómo, hermanos? A los pies de Jesús. ¿Cómo puedo quitarme esa encorvadura como esta mujer? Estaba encorvada. Sus manos literalmente estaban caídas, hermanos. Y sus rodillas estaban paralizadas. No podía desplazarse como nosotros libremente. ¿Cómo es que ocurrió, hermanos? Ella respondió al llamado de Jesús. Y Jesús le dijo a la amargada, deja de estar en tantas cosas. Aprende de María. Aprende de María. Y hermanos, tenemos que aprender de María. Si yo quiero fortalecer mi vida, si quiero lidiar con mis problemas y mis situaciones y vivir en paz, porque el versículo de Filipenses 4:6 dice, no estés afanoso, comunícale todo a Dios y la paz de Dios va a gobernar ¿qué? Tu corazón. La paz de Dios va a gobernar tu corazón. Y hermano, hermana, la única manera como tú y yo podemos fortalecernos es estando a los pies de Jesús. Entre más tiempo pases con Jesús, entre más tiempo estemos hablando con Él, la paz de Dios va a cubrir y controlar tu mente y tu corazón. Pero mientras no hagamos eso, vamos a seguir como gallinas sin cabeza. Ahora, vean en el versículo aquí, estamos en Lucas. Eres libre de tu enfermedad. Nota, versículo 13. Y puso las manos sobre ella. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? La tocó. Puso las manos sobre cristianos. ¿Era necesario que Jesús la tocara para que ella fuera sana? No. Le pudo haber dicho, levántate, chao, bye. ¿Verdad que sí? Y se pudo haber ido. Pero no, hermanos. Jesús la tocó, Jesús puso sus manos sobre ella. Y cuando alguien pone las manos sobre ti, cuando alguien te abraza, hermanos, no es lo mismo que cuando solamente te está diciendo cosas. Porque ya es algo personal. Algunos hermanos que tengo a mi alrededor a veces, de repente me sale el abrazarlos. El otro día abracé a uno y la esposa se me puso medio... no se me ponga celosa, hermana. Y déjale, doy un beso a este para que se le quite. Ahora, no es lo mismo solamente, hola, ¿cómo estás, hermano? Que abrazarte y darte un beso. ¿Verdad que no es lo mismo, hermanos? No es lo mismo. Y cuando de pronto, ¿verdad? Movido por, no sé, cariño, la apreciación, la hermandad que tenemos, abrazo a alguien y le doy un beso, a un varón, estoy hablando de un varón, hasta, caray. Pero puedo sentir cómo la ternura y el corazón y la sinceridad de eso, hermano, causa que la otra persona se conecte contigo. Mi nieto, cada vez que nos vemos, nos damos un abrazo. Es nuestra cosa.
Y entra y me dice, Grandpa, y extiende sus brazos. Y lo abrazo. Y lo que hacemos, jugamos, yo le hago tata en la espalda y él también tata. Luego le pico y él me pica. Y así como que nos comunicamos con golpes así, ¿no? Pero el asunto es el abrazo. No hacemos otra cosa más que abrazarnos. Es un hug de 1 minuto o 2. Y le doy un beso al final. Y no hacemos más, no hablamos, no le pregunto nada, solamente un abrazo. Y hermanos, eso nos ha conectado. Y nos seguirá conectando. Y lo hago con mi nieta también. Algo que no hice con mis hijos. Que si lo hubiera hecho, nos hubiéramos conectado más. Pero aprendí la lección. Eché a perder a 3, no voy a echar a perder 2. Ya aprendí. ¿Qué te estoy tratando de decir, hermano? Que cuando tú estás con Jesús y dejas que Jesús te toque, que te dé ese abrazo, que juegue contigo mientras están abrazados, que te comunique algo, que te hable al oído, que te dé un beso. Hermano, vas a empezar a tener una relación personal tan estrecha con el Señor que cualquier problema que tú puedas estar enfrentando no va a ser absolutamente nada delante de la grandeza de aquel que te va a dar poder y fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué los seres humanos, incluyendo los cristianos, estamos derrotados? Es porque no pasamos tiempo con el Señor, no dejamos que Él nos toque. ¿Saben que el Señor Jesús está aquí en este momento, familia? Y hay personas que entran a este lugar, se sientan y nunca se dieron cuenta que Jesús estaba aquí. Lo único que se dieron cuenta es de que la letra de las canciones no estaba en la pantalla, que los chicos estaban desentonados, que el pastor no se preparó hoy, que nadie me saludó en el estacionamiento, que la persona de la puerta ni siquiera me dijo buenos días. ¿Se ha fijado eso, hermanos? Nuestra atención está en otras cosas que son insignificantes comparados a la grandeza de quien está en este lugar, hermanos, cuando estamos los cristianos juntos. Jesús tocó a esa persona, Jesús tocó a esa mujer, hermanos, fue algo increíble. Y nota lo que pasó. Versículo 13 dice, puso las manos sobre ella y ella se enderezó. ¿Qué dice la Biblia ahí, hermanos? Se enderezó. La palabra que sigue. Luego. La Biblia de las Américas dice al instante. ¿Cuántos quieren algo instantáneo? ¿Les gusta lo instantáneo? Por eso me gusta el Maruchan, ¿no? Al instante. Así es. Queremos todo al instante. Es lo que el ser humano está buscando. Es lo que Jesús sabe, que nosotros queremos las cosas al instante. Pero las cosas no van a ocurrir al instante, hermano, si no estamos pasando tiempo con Jesús, si no estamos recibiendo el toque del Señor. Entre más rápido nos pongamos en la presencia del Señor, hermanos, entre más rápido estemos en contacto con Él, más rápido van a ocurrir las cosas, hermanos. Más rápido. ¿Y qué es lo que ella hizo al final? ¿Qué hacía, hermanos? Glorificaba a Dios. ¿Saben por qué la gente no adora a Dios? ¿Sabes por qué la gente, yo estoy hablando de cristianos, ¿sabes por qué la gente cristiana no glorifica a Dios, no adora a Dios, no alaba a Dios? Es porque no pasa tiempo con el Señor, hermanos. Es porque no reciben el toque del Señor, es porque no están en contacto con Él, es porque no buscan ser fortalecidos en la presencia del Señor. ¿Acaso no dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hermanos? Así es que, familia, necesitamos fortaleza de parte del Señor porque somos débiles. Vean lo que dice, regresando a Hebreos. Vean lo que dice el versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Familia, lo cojo somos nosotros. Estamos en una naturaleza pecaminosa. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Y dice aquí, asegúrate de que las sendas por donde tú caminas estén derechas. Porque somos cojos. Hermanos, las pruebas van a venir, las tentaciones van a venir. Y si nosotros no tenemos un camino derecho, y para mí ese camino es el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si yo no estoy en la presencia de Jesús, si no estoy estudiando las Escrituras,
para saber cuál es el camino correcto por el que yo debo andar. Mi naturaleza, el hecho de que soy un cojo, hermanos, porque estoy en pecado, fui concebido en pecado. Si no estoy en la palabra, si no estoy en la presencia del Señor, hermano, me voy a ir fuera del camino. Y vamos a salirnos del camino muchas veces, hermanos. Si tú tuvieras que preguntarme, pastor, ¿cuál fue la causa por la cual usted pecó después de ser cristiano? ¿Por qué cayó? ¿Por qué hizo aquello y aquello otro que no es de Dios, que es pecado? Y la respuesta que te voy a dar es la siguiente: porque dejé de orar y dejé de estar en la presencia del Señor. Esa es la única razón que tengo, hermanos, después de tanto tiempo en el cristianismo. Antes te podía dar cualquier excusa. El diablo me hizo hacerlo, mi esposa me hizo hacerlo, mis hijos, los cristianos, la iglesia. No, hermano, es mi falta de oración y mi falta de estar en la presencia del Señor. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en ¿qué? En tentación. Y la Biblia aquí dice, asegúrate de que las sendas por las cuales caminas es derecha, porque no quiero que te salgas del camino. Al contrario, dice el Señor, lo que quiero es que seas ¿qué? Sanado. Sanado de una vida, hermanos, que practica el pecado. Nuestra vida como cristianos, si no tenemos cuidado, puede volver otra vez a practicar el pecado. Y es lo último que queremos hacer. Veamos en el versículo 14, hermanos, hablando del poder que Dios tiene. El Señor quiere transformarnos. Dice ahí, seguid la paz con todos. ¿Qué es lo que debemos seguir, hermanos? La paz. Hermanos, ¿podremos vivir en paz? Podemos. Dejemos de pelearnos entre nosotros. Tú no eres el enemigo. Yo no soy el enemigo, aunque a veces me comporto como tal, a veces te veo como tal, pero el enemigo es Satanás. Y el peor enemigo que tenemos, lo ves cada mañana en el espejo. ¿Lo han visto cada mañana en el espejo? Ese es tu peor enemigo. Nadie más. Vete al espejo y dile a ese enemigo tuyo, hoy no vas a poder conmigo. Hoy te vas a tener que someter al Espíritu. Porque si no, ¿verdad? Te lo vas a arreglar con el papá, que va a tener que venir a disciplinarte. ¿Acaso no fue lo que vimos en los versículos anteriores, hermanos? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Nos va a disciplinar, nos va a azotar si nos salimos de Él? Camino. La Biblia dice, aquí sigue la paz con todos. Pero la clave, hermanos, aquí dice en el versículo 14, es la santidad, sin la cual nadie verá a quién, al Señor. Y hermanos, nosotros tenemos que ser participantes de su santidad. Vean el versículo 10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de nuestros padres, pero hablando de Dios, nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. ¿Qué es lo que Dios desea, hermanos? Que así como Él es, nosotros seamos. ¿Verdad que Dios es maravilloso, hermanos? ¿Verdad que Dios es misericordioso? Todo lo que Dios es, tenemos que buscar ser. Por eso necesitamos pasar tiempo con el Señor. Porque como alguien dijo, el que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Quieres ser como Dios? Pues tienes que pasar tiempo con Dios. Y una vez que tú y yo empezamos a participar de su santidad, entonces vamos a poder lograr el objetivo de lo que Dios quiere hacer, transformarnos. Vamos a vivir en paz con todos. Porque sabemos cómo comportarnos, sabemos cómo vivir, qué hacer, qué no hacer. Eso trae paz a los que están a nuestro alrededor, hermanos. Pero cuando no tenemos ni la menor idea cómo vivir, qué hacer y qué no hacer, hermanos, vamos a estar en guerra con todos. Absolutamente con todos. Y recuerden lo que el Señor dice, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Y debemos transformarnos, hermanos, por medio de la renovación de nuestra mente. Interesante ahí, hermanos, es que dice que sin santidad, ¿cuántos van a ver al Señor, hermanos? ¿Cuántos? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y cuando hablamos de santidad, lo que el autor nos está recordando, hermanos, es de que si tú y yo hemos profesado creer en Cristo, debemos vivir para Cristo. Y hay gente que dice creer en Cristo y no vive para Cristo, hermanos. ¿Tú crees que realmente son santos? ¿Que están apartados del pecado y todo lo que tiene que ver con el diablo y la carne? No. Y por lo tanto su confesión de fe es falsa.
Pero yo no necesito preguntarte si crees o no en Dios. Cuando yo veo tu santidad, y esto es que estás apartado de la práctica del pecado, estás apartado de cualquier cosa que tiene que ver con la carne, cualquier cosa que se agrada a Dios, no necesitas decirme que crees en Dios. Yo lo puedo ver. ¿Y cómo lo veo? Porque estás apartado de todas esas cosas. Eres santo en ese sentido. Estoy viendo tu santidad. ¿Ustedes piensan que Dios tiene algo que ver con el pecado, familia? No tiene que ver con el pecado. Y lo que Dios quiere de ti y de mí, que estemos apartados, santos del pecado. Ahora noten conmigo en el versículo 15. Algo interesante aquí, hablando de esa transformación que necesitamos. La santidad del Señor para estar en paz con todos. El autor empieza a apuntar a una persona que más adelante vamos a recordar, y es Esaú. Pero antes de eso, noten la advertencia aquí. Necesitamos una transformación en el interior, en el corazón. Dice, mirad bien, observa bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? Recibir lo que no nos merecemos. ¿Por qué somos salvos? No hay ninguna razón. No somos dignos de ser salvos. Él es digno. El Cordero es digno. Jesús es digno, hermanos. Nosotros no. Y nosotros somos salvos porque Él es digno y Él está en nosotros. Y cuando el Padre ve nuestras vidas, no está viendo mi vida, mi comportamiento, lo que yo soy, quién soy. Lo que yo soy, quién soy y lo que hago no tiene ningún valor delante de Dios, hermano. Yo soy pecador. Él es digno. Y como Él es mi Señor y estoy en Cristo, entonces estoy bajo la gracia de Dios y la misericordia. Pero recuerda, la gracia de Dios tiene que ver con algo que tú recibes sin causa alguna. Y mira lo que dice el Señor aquí. Tengan cuidado porque es posible que queden cortos de lo que la gracia de Dios es cuando brotando alguna raíz de amargura, nota, brotando una raíz de ¿qué? Amargura. ¿Alguna vez han visto una plantita pequeñita? Van y la plantan y esa plantita de repente se convierte en una plantota, ¿no es cierto? Y alguna vez hasta en un árbol. Alguien aquí en nuestra iglesia, no sé quién fue, y no estoy buscando al culpable, no se preocupen, pero agarró una guayaba del vecino y después tiró lo que le quedó ahí enfrente de nuestra iglesia. Y de repente empezó a salir. Y un día me acerco y le digo, ¿y esta hierba qué es? Le dije al hermano que nos ayuda, arráncala por favor. Me dice, oh pastor, es una guayaba. Le dije, ¿quién plantó esa guayaba? No sé, pastor, pero déjela ahí, está bonita. Ahora yo pensé que iba a ser un arbolito así, no, era un arbolote grandote. Y después que lo vi dije, pues qué bueno porque da guayabas, ¿no? Qué bueno que la plantaron. Pero fue algo pequeñito que se convirtió en algo grande. Y la Biblia dice que tienes que tener cuidado con tu corazón. ¿Por qué? Porque es posible que entre esa cosa pequeñita llamada raíz, pero el problema es que es una raíz ¿de qué? De amargura. ¿Alguna vez han estado cerca de un amargado? Son odiosos, ¿verdad que sí? La hermana voltea y lo ve así. Sí, pastor. Es un amargado. Es una persona que no entiende la gracia de Dios. Una amargura, hermanos, está buscando que los demás cumplan sus expectativas. ¿Sabes que hay gente que está amargada hasta con Dios? Le han estado pidiendo a Dios algo y Dios no contesta y dice, no, estoy enojado contigo. Porque la amargura es eso, estar enojado con alguien porque no ha cumplido tus expectativas. ¿Saben qué hay cristianos amargados? Yo no sé por qué ese hermano trae gorra a la iglesia. Yo no sé por qué el pastor no se pone corbata. Todos los pastores tienen que traer corbata. Sí me pongo corbata a veces, se han fijado, ¿verdad? Eso no te amargues. Y ¿sabes el problema con la amargura, hermano? El problema con la amargura es de que te hace olvidar la gracia de Dios. Hermano, para salvarte Dios tienes que traer corbata. ¿Tienes que dejar de usar gorra o sombrero? No, hermano. ¿Y qué es lo que pasa con la amargura? El problema con la amargura, y el Señor dice que ten cuidado con tu corazón porque no quiero que andes amargado, empezando a poner altas expectativas en los demás que no corresponden. Eso no es la gracia de Dios.
Eso no es la gracia de Dios. Ahora yo entiendo, hermanos, que debemos ser respetuosos. Cuando voy a otros países y no sé cómo ellos se comportan en su cultura, siempre pregunto, ¿tengo que ir con corbata o sin corbata? Y cuando me dicen, ponte corbata, ¿qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a la Biblia? Ponerme la corbata. No quiero causar guerra innecesaria. Pero al final del día, hermanos, ¿realmente tengo que traer corbata para agradar a Dios? No. Pero también al mismo tiempo no quiero amargar a los demás. Solo porque no estoy cumpliendo sus expectativas. Tengo que humillarme y tengo que obedecer lo que la Biblia dice. Si para ellos les es ofensa, no los ofendas. Pero por otro lado, hermanos, nosotros necesitamos ser más inteligentes que eso. No debemos dejar que ninguna raíz de amargura entre los corazones porque nos va a estorbar. Mira lo que dice ahí, versículo 15. Esta amargura te va a estorbar y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. ¿Verdad que podemos contaminar a los demás? Cuando empezamos a buscar que los demás cumplan nuestras expectativas. No, pastor, es que aquí en la iglesia las mujeres deben sentarse de este lado y todos los hombres de este lado. Así nos libramos de tentaciones. Por favor. O sea, tus expectativas, mis expectativas, crean, hermano, contaminación. Y la palabra aquí dice, ten cuidado. Nota el versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esa raíz de amargura, hermano, hermana, nos va a llevar a rebelarnos contra Dios. Porque la fornicación y el profanar son dos pecados que muestran rebeldía. Y la Biblia pone de ejemplo a Esaú. Él cometió esos dos pecados delante de Dios. Profanar quiere decir que no tomó en serio las cosas de Dios. Profanar quiere decir que no estás preocupado por lo eterno, sino por lo temporal. Él tenía hambre y se acabó. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? A él no le importó un comino, lo espiritual, lo eterno. Él lo que dijo, tengo hambre y me das de comer. Se acabó. No importa lo demás. Y la amargura puede llevarte a eso, puede llevarme a eso, a dejar de estar preocupado por lo eterno y preocuparme por lo temporal, lo existente, lo presente. Por eso es que la gente se amarga porque está más preocupada en lo que está enfrente de él o ella que en lo que viene adelante. ¿Acaso es verdad que muchas personas en nuestro medio están más preocupados por tener una casa? Muchas veces amargados porque no tienen una. No están preocupados por asegurarse que tengan su casa en el cielo. ¿Se han fijado de eso, hermanos? Los ves persistiendo, insistiendo, tratando de buscar algo material, pero no los ves invirtiendo en lo espiritual. Están dispuestos a invertir miles y miles de dólares en algo temporal, solo para satisfacer algo que es temporal, para tener un gozo temporal, una alegría temporal, y se olvidan de lo que es eterno. Y la Biblia dice aquí, ten cuidado, porque tu corazón puede llevarte a profanar contra Dios. Y es gracias a la amargura, a ese enojo interno de que no estás alcanzando tus expectativas. El Señor dice, ten cuidado. Fornicación, ustedes saben que Esaú, Dios les prohibió que se casaran con personas de otras naciones, que no se mezclaran. ¿Qué es lo que él hizo? Se casó con dos mujeres heteas. Heteas, de las más feas. Dios le dijo, no tienes que hacer eso, no tienes que hacer eso. Tiene que ser mujer del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Abraham hizo que el siervo prometiera traerle una mujer de la casa de su padre? Está prohibido que te cases con alguien que no es de Dios, de la familia. Y sin embargo Esaú desobedeció a Dios, se rebeló contra él. La amargura, hermanos, puede llevarnos a rebelarnos contra Dios. Y debemos tener cuidado. Versículo 17, observen cómo termina esa historia ahí. Dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Qué le pasó, hermanos?
fue desechado. Dios lo rechazó. Dios lo rechazó. Esa amargura que entró en la vida de Saúl, hermanos, lo llevó a evitar la santidad que tenía que tener. Se rebeló contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo rechazó. Si tú le das la espalda a Dios, Dios te da la espalda. Si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. ¿Acaso no dice la Biblia eso, hermanos? ¿Estás con Dios o no estás con Dios? ¿O eres frío o eres caliente? No puedes estar jugando. Ahora, con Dios no jugamos, hermanos. Él sabe quién es quién. ¿Quién es el que desecha? Dios. Él es el juez. Es el que toma la decisión al final del día basado en su conocimiento. Él sabe quién es quién. Todos ustedes están seguros que me voy a salvar, ¿verdad que sí? Sí están seguros, ¿verdad? Pero realmente no saben. El único que sabe es quién. Es Dios. Ahora sí me voy a salvar, ¿eh? Pero es verdad, hermanos. Nadie puede garantizar algo que no podemos garantizar en cuestión de la eternidad porque no somos Dios. Dios es Dios. Y Dios sabía, hermanos, que Saúl, aun cuando escuchen lo que dice el versículo 17, dice, deseando heredar la bendición. Deseaba la bendición. Se dio cuenta en algún momento, pero dice aquí que no hubo oportunidad. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. En otras palabras, él no buscó realmente arrepentirse, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué es lo que procuró con lágrimas? No el arrepentimiento, sino la bendición. Él procuraba con lágrimas la bendición, así como el rico, hermanos, estaba en el lugar de tormento con lágrimas, buscando algo que ya no podía hacer. Era demasiado tarde. El problema no es recibir el perdón de Dios. El problema en nosotros, hermanos, es arrepentirnos. Es arrepentirnos. Y el problema con la amargura, cuando estás enojado de tus expectativas, si estás corto de alcanzar la gracia de Dios a causa de que estás enfocado en lo temporal, es que te va a llevar a rebelarte contra Dios y eventualmente no le vas a dar lugar al arrepentimiento. Y si no te arrepientes, te pierdes. A Pedro le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Y qué es lo que Pedro respondió? Arrepentíos. Jesús predicó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dijo, arrepentíos, hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Si no nos arrepentimos, no hay salvación, somos desechados por Dios. Así es que, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Debemos aceptar el poder del Señor, porque el poder del Señor te va a fortalecer en los momentos de crisis y problemas. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando estés a solas con Él en privado. Él te va a catapultar tan alto como nunca has tenido idea, mientras entras en lo profundo a tener una relación con Él. Y Él te va a ayudar, me va a ayudar, hermanos, para que seamos libres de cualquier amargura. Mientras tú y yo dejamos a un lado las cosas temporales de este mundo. Vive tu vida, disfruta todo lo que el Señor te dé. Pero recuerda, todo eso es temporal. Así es que disfruta lo temporal. Todo lo que Dios te dé, por favor, recíbelo, vívelo. Pero es temporal. No pongas tus ojos en ello. Mantente enfocado en la gracia del Señor. La gracia del Señor es recibir lo que tú y yo no nos merecemos y no dejemos que la amargura entre, porque puede llevarnos a rebelarnos contra Dios y eventualmente podemos quedar en una posición muy triste delante de Dios. Estoy seguro que nadie lo está haciendo, pero es una buena advertencia, ¿no creen, hermanos? Y para mí todas esas advertencias siempre son para mantenernos en el corral. Porque somos ovejas, ¿verdad que sí? Y bien tontos. Así es que por favor mantengámonos en el corral atendiendo estas advertencias. Padre bueno,